¿Por qué es importante la Antártida para la ciencia? Hay muchas razones y muchos campos que empiezan a ser trascendentes para la comunidad científica y como decíamos que la Antártida constituye uno de los laboratorios planetarios más importantes, más grandes, más extensos por sus condiciones y características. Vamos a marcar simplemente como 6 puntos donde hoy la ciencia ha puesto su atención. Por ejemplo, en la Antártida se mide el impacto y alcance de todas las acciones humanas en la biosfera. Sabemos que las marcas de nuestra civilización ya jamás podrán borrarse de la historia de la Tierra. El agujero de ozono, que fue descubierto en la Antártida en 1985 en la base Halley por científicos ingleses, el cambio climático, la contaminación generalizada de todos los ecosistemas, la desertificación, la extinción de especies, dan cuenta de cuán profunda y grave son el conjunto de estas acciones como especie, al punto de inaugurar una era geológica determinada por estos impactos, que se denomina el Antropoceno. Ustedes imagínense que es la primera vez en la historia de la Tierra que una era geológica está definida por las acciones humanas. O sea, implica que el hombre ha transformado la geología y la naturaleza con sus acciones. Muchas de ellas son de manera irreversible. Hoy estamos sufriendo de alguna manera estas epidemias por acciones de, como decíamos en un principio de la charla, de desacuerdos entre los actos civilizatorios de la especie y su soporte natural. También en la Antártida, justamente por sus características, por esa enorme capa de hielo que tiene como alrededor de 4 kilómetros 800, 4 kilómetros 776 para ser exacto, de espesor en algunos puntos, en ese manto de hielo, sirve para encontrar ejemplares únicos, como un trozo de hielo de hace 2.700.000 años, que nos dice cómo era la atmósfera allá por el Pleistoceno. Se trata de momento una de las piezas únicas que tienen en forma de burbujas gases constitutivos de la atmósfera de esa época. También en la Antártida entendemos o se miden y estudian el cambio climático. El agujero de ozono, como decíamos, fue descubierto en la Antártida y tiene un monitoreo permanente. Allí también se han descubierto volcanes, una enorme tierra prolífica en volcanes. Hay más de 140 volcanes en la Antártida. A la altura van de 100 metros a 3.850 metros. El punto es que con la pérdida de la capa de hielo por el cambio climático, es probable que muchos de estos volcanes, esta actividad volcánica empiece a funcionar. De hecho, ya hay varios volcanes que han hecho erupción debajo de ese manto subglacial, a un punto que en algún año han interferido en las telecomunicaciones y en la trayectoria de los viajes aéreos. La actividad volcánica también tiene que ver con la actividad sísmica, entonces está todo de alguna forma concatenado. Piensen en el alcance que tiene el cambio climático. También la Antártida es uno de los puntos más prístinos por su atmósfera para instalar observatorios espaciales, que de hecho hay una serie de estudios con laboratorios realmente complejos. Queda en la base McMurdo de Estados Unidos para ver partículas que están en constante tránsito por la atmósfera. Y no menor, esto que habíamos dicho al inicio, que la Antártida representa las reservas de agua dulce más grandes de la Tierra en la constitución de sus hielos y sus ríos interiores de esa capa gruesa de hielo. Esto en relación a la ciencia en general, pero nosotros, y esa es la hipótesis de este módulo, de este ensayo, es decir, que la Antártida también es un laboratorio absoluto para nuestra disciplina.
Nuestra disciplina trata sobre los temas del habitar, el habitar de la comunidad humana. Y la pregunta es, ¿cómo se habita en el lugar más inhóspito de la Tierra para humanos? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cómo es la tecnología? ¿Qué planteos tenemos que hacer? ¿Cómo sería la arquitectura o cómo es la arquitectura necesaria para establecer una comunidad en ese sector tan inhóspito de la Tierra? Y por esa misma razón, lo decíamos a un principio y lo es interesante como hipótesis de trabajo, es que se asemeja a bases espaciales. De hecho, en la Antártida se entrenan estrategias para futuras bases espaciales en Marte, por ejemplo. Pero también no solo en cuestiones materiales, tecnológicas, climáticas, sino la constitución de tipologías para entornos que son absolutamente interiores y la convivencia, las relaciones entre las personas en esa convivencia de encierro. Hoy, lamentablemente, tenemos por esta pandemia un ensayo de lo que nosotros sentimos cuando obligatoriamente tenemos que fijarnos en nuestras casas y no movernos de ahí. Piensen que nuestro clima es absolutamente benigno y estamos en una ciudad. En la Antártida son como habitar una nave y hay 6 meses de día y 6 meses de noche. Cómo psicológicamente uno resiste a esas condiciones, sin dejar pasar que el clima llega hasta 40 grados bajo cero. Es más, en algún punto del continente antártico se ha llegado a medir casi como 95 grados bajo cero, debajo de la superficie externa de la Antártida, con vientos que de 40 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora, pero llegan hasta 200 kilómetros por hora. La arquitectura está puesta al límite en esas condiciones, como también así las estrategias de pensamiento. Ese es el gran desafío que nos presenta la Antártida como un laboratorio para el habitar. Y uno podría hacer casi como una historia de la arquitectura entre esas pequeñas construcciones sumamente rústicas y primitivas de los comienzos, como fue la base meteorológica Lowry en las Islas Orcadas, la primera base argentina, hasta el despliegue tecnológico de bases de los últimos 15 años, 20 años, que se están llevando a cabo en distintos países en la Antártida y que van a ser objeto de estudio de este módulo, anticipando los proyectos particulares de cada equipo. A eso lo hemos invitado. La gran pregunta a responder es: ¿cómo será la arquitectura para esa comunidad en un hábitat extremo?